Buenas tardes, doctora. Hoy día le vamos a hablar sobre la cinética enzimática y como primer punto tenemos ¿qué es una enzima? Son proteínas catalizadoras de reacciones químicas en los seres vivos. Al decir que son catalizadores, nos referimos a que son sustancias que sin consumirse en una reacción aumentan su velocidad y aceleran las reacciones que espontáneamente podrían producirse. Aspectos generales de una enzima. Las enzimas son catalizadores específicos. Cada enzima cataliza un solo tipo de reacción y casi siempre actúan sobre un único sustrato o un grupo reducido. En una reacción catalizada por una enzima ocurren los siguientes aspectos. La sustancia sobre la que actúa la enzima se denomina sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamada centro activo, el cual está formado por un sitio de unión y por los aminoácidos, que están en contacto directo con el sustrato como en la primera imagen. Cuentan con un sitio catalítico formado por los aminoácidos implicados en el mecanismo de la reacción, como se observa en la imagen 2. Por último, una vez formados los productos, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. Las propiedades de las enzimas. Las propiedades de las enzimas derivan de hechos de ser proteínas y de actuar como catalizadores. Como proteínas poseen una conformación natural más estable que las demás conformaciones posibles. Así, cambios en la conformación suelen ir asociados en cambios de la actividad catalítica. Los factores que influyen de manera más directa sobre la actividad en una enzima son el pH, la temperatura y los cofactores. Vamos a empezar con la pregunta de ¿qué es cinética enzimática? La cinética enzimática determina la velocidad de las reacciones enzimáticas y los factores que lo afectan para disminuir o aumentar la velocidad. La velocidad de reacción de una enzima con baja concentración de sustrato será diferente ante altas concentraciones de sustrato. Como se puede ver en la imagen de curva sustrato, a mayor concentración de sustrato, mayor velocidad de reacción. Cuando el sustrato llega a un límite máximo, alcanzará una velocidad máxima. Y llega a una velocidad máxima de la reacción cuando la enzima está saturada. Justo donde dice velocidad, en la mitad se encuentra la constante de Michaelis-Menten. La, la constante de Michaelis-Menten es la cantidad de sustrato necesario para obtener la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Si el sustrato y la enzima tienen alta afinidad, se saturará más rápido y llegará a su velocidad máxima, por lo que su constante de Michaelis-Menten será menor. Ecuación de Michaelis-Menten. Esta nos permite conocer la velocidad a la que se forma un producto a una concentración de enzima determinada. La ecuación nos dice que la velocidad de la reacción es igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato entre una constante Km más la concentración del sustrato, donde Vmax es la velocidad máxima de la reacción y Km es la concentración de sustrato a la cual la reacción alcanza la mitad de su velocidad máxima. Si graficamos esta función, el eje X representa la concentración del sustrato y el eje Y es la velocidad. Entonces se puede ver que a medida que la concentración del sustrato es más grande, la velocidad de la reacción se incrementa. Pero llega un punto en el que no importa si se añade más sustrato, la velocidad no sube más, como podemos observar en la imagen. También se puede ver el parámetro de Vmax y Km. Vmax representa el límite de velocidad y Km es el valor que corresponde a la mitad del Vmax. En algunas ocasiones, el Km es un indicador de la afinidad de una enzima por sustrato, lo cual es útil para comparar la actividad de diferentes enzimas. Les voy a hablar sobre inhibición enzimática. La inhibición enzimática se divide en no específicos y específicos. Los específicos se dividen en dos, que son irreversibles, en los que podemos encontrar el alcohol, temperatura y metales pesados. Entre los reversibles tenemos a competitivos, no competitivos y los competitivos. La inhibición competitiva. En la inhibición competitiva podemos decir que hay una competencia entre sustrato y inhibidor. El inhibidor interfiere con el sitio activo de la enzima y el sustrato no puede unirse. ¿Qué pasa con sus alteraciones? La constante de Michaelis-Menten aumenta y la velocidad de producción igual. ¿Qué pasa con la inhibición no competitiva?
En la inhibición no competitiva, el inhibidor se une en un lugar distinto al sitio activo y cambia la forma de la enzima, como se puede ver en la imagen. El sustrato puede unirse pero no reaccionar. ¿Qué pasa con sus alteraciones? La constante de Michaelis-Menten es igual, pero la velocidad de producción disminuye.